Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues con un panorama que no le voy a contar yo. Dice, mirando al Banco Central Europeo, permítame que empiece por ahí, porque dice Bank of America que ve ya la tasa terminal del Banco Central Europeo en el 4 en vez de en el 3,5%. En general, todo el mundo está empezando a programar ya una tasa terminal más elevada, tanto para el BCE como para la Reserva Federal. Entiendo que es porque las condiciones económicas nos quejamos, pero siguen siendo muy positivas para poder manejar una inflación baja. Sí, principalmente por eso, pero sobre todo porque todavía no estamos viendo efectivamente que las variables macro muestren recesión clara y como no lo estamos viendo todavía, aunque sabemos que va a llegar, pues se animan a seguir apretando las tuercas porque digamos que su principal preocupación ahora es la inflación subyacente y como ese es el foco de atención, publicaba yo incluso en redes sociales esta semana que es la bola mágica que lleva el mago, que es la Reserva Federal en la mano, es la inflación, pero dejamos de prestar atención a otras variables como las pocas que ya están empezando a mostrar síntomas que son los que indicamos en su momento y que en este programa hemos mencionado los meses atrás, es precisamente esa desaceleración económica, esa caída en la producción industrial, principalmente por Estados Unidos. Hoy hemos sabido los datos de Europa. Todo va en la misma línea, pero el Consejo del Banco Central Europeo ha dicho lo mismo, que si ven que la tasa de inflación subyacente sigue estando en torno al 5, por encima del 5%, muy probablemente la tasa de interés de Europa tenga que fijarse en el 4%. Y tampoco es algo alarmante porque si nos fijamos, tanto Reino Unido como Estados Unidos ya la han puesto en torno a esas cifras. Reunido está en el 4% y Estados Unidos está en el 4 y pico. O sea, que sería lo lógico que pusemos por esa dirección. Bueno, es que mirando precisamente a esa producción industrial de la que habla, lo que estamos viendo efectivamente es una caída final, pero que está muy arriba. Estamos viendo también una inflación que incluso se está disparando, lejos de bajar, vemos subidas en los globales de la inflación, especialmente con una subyacente que es absolutamente preocupante y que habla de unas condiciones financieras donde el personal, lejos de pensar en retraer el dinero, está pensando en, oye, me puedo seguir gastando y por eso siguen subiendo también los precios, porque esto sigue yendo bien, aunque laboralmente habrá que ver en qué punto estamos. Con todo esto que está ocurriendo, por cierto, aprovecho para preguntarle con el crudo, las restricciones, etcétera, ¿cree que las energéticas siguen siendo y van a seguir siendo este año un buen activo donde estar en medio de toda esta tormenta? Pues me voy a llegar por las palabras que dijo el propio CEO de Shell, de la petrolera Shell. Él mismo dijo que la crisis energética que ha habido Europa en los últimos meses no ha terminado y que probablemente en 2023 veamos que vuelve a producirse con mayor encrudecimiento, porque no se puede cambiar la estructura económica de una región entera como es Europa, tan heterogénea, además, que no es como Estados Unidos, sino que cada país tiene sus propias dificultades y sus propias características internas. No se puede cambiar toda la estructura energética de un bloque entero en cuestión de meses. Es imposible. Ese plan, ese Green Deal que tenían ahí pensado va por esa línea, pero hay que ser realistas. Y de nuevo, insisto, o sea, es que si nos fijamos sencillamente en las perspectivas que tienen, incluso las estimaciones de crecimiento que plantea la Unión Europea muy probablemente van por la línea de que dan por descontado los problemas energéticos que van a tener afectando eso al transporte, a la industria y a todos los inputs que tiene la economía. La estimación de crecimiento que tiene Europa, no lo olvidemos, para el segundo trimestre de este año es 0%. Es, si no me equivoco, el 0,09%. Es decir, vamos a pasar un crecimiento del 0% y tenemos que suponer que sus estimaciones son correctas, que no van a ser peores de lo esperado, porque para el cuarto trimestre, en teoría, recuperaríamos algo de tracción y empezaríamos a crecer otra vez. Pero, insisto, saben de sobra que las circunstancias económicas que van de Europa son complicadas y que incluso los propios directivos de las compañías energéticas, como es el caso de Shell, dijo precisamente que él no cree que el problema energético esté resuelto en Europa y que probablemente veamos que se dificulta más aún. Y sencillamente lo que habremos ganado en ese tiempo es que todos los flujos de comercio de energía que se estaban llevando a cabo con los bloques en cuanto a energía tradicional, hidrocarburos, ya no van a tenerlos disponibles en Europa. El mercado va a ser redistribuido entre agentes como es la India, por ejemplo, como es China, y que por lo tanto van a mantener los precios probablemente elevados. Eso, si no se les antoja, porque estamos viendo que Arabia Saudita cada vez está más próxima al bloque BRICS, donde está Rusia también, los dos mayores casi productores de crudo del mundo, de la mano, si no se les antoja, reducir la producción y apretar las tuercas al sector energético de lo que estamos viendo, que es cada vez más claro, un choque de bloques, su enemigo occidental, que es Europa y Estados Unidos. Sí, efectivamente, enemigos hay, los que usted quiera. Ya, tal cual está, solo tiene usted que coger un bloque y enfrentarse al de al lado. Efectivamente, si él decía esto, British Petroleum también estaba hablando de que la producción de gas y petróleo debía incrementarse y no retraerse porque iba a ser necesario e iba a haber un choque. Incluso Naturgy
bastante más modesta, pero de aquí de España, decía que el año que viene vamos a ver un invierno bastante más crudo y una necesidad real de volver a llenar unos almacenes que ahora mismo estamos vaciando. Bueno, con todo esto sobre la mesa, con los bancos centrales intentando apagar la economía, con Ferrovial, yo no sé si ha comentado usted esto o si quiere hacer algún comentario acerca de esa huida de Ferrovial de España y sobre todo de su deseo de cotizar en Estados Unidos, que por lo visto es el deseo de muchas otras empresas. Yo no sé si es el fin del IBEX. No sé si quiere apuntar algo de esto, Gonzalo, Bueno, perdóneme. en la misma línea que el resto del mercado europeo, porque también supimos, yo de hecho hice en el blog varios comentarios durante meses atrás, en diciembre mismo estuve hablando varias veces e hice hincapié en este punto, la migración de la industria de Europa hacia afuera está ocurriendo, no el hecho de que Ferrovial se vaya de España hacia otro país europeo, sino sencillamente que incluso industria alemana que se está yendo y me está migrando a Estados Unidos porque tiene un coste energético menor, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que las políticas que sigue la Unión Europea no parecen ser demasiado incentivo para las propias industrias. Eso por un lado, luego los problemas de energéticos en los que se ha metido Europa con todo este tema, siguiendo básicamente la instrucción política y la posición política que le ha dado a Estados Unidos, que lo utiliza como ariete, ¿no?, en esta guerra. Europa se ha acabado su propia tumba en este caso con el tema energético y estamos viendo que la migración industrial de Europa lleva produciéndose durante meses. Los anuncios que ha hecho Siemens, por ejemplo, de empezar a producir también en Iowa, en Estados Unidos, porque tiene un menor coste de producción. Todo esto, repito, enlazado con lo primero, esto va a dar impactos en el mercado laboral, por ejemplo, y luego en un factor adicional, y ya puesto, el tema de la inversión. Es que la inversión en Europa no es atractiva y deja de serlo. El propio director ejecutivo del Deutsche Bank lo ha dicho, que si seguimos en un entorno tan regulatorio en Europa, lo único que van a conseguir es que mercados de inversión privada que tendrían que existir de forma natural en cualquier economía, en cualquier mundo realista, donde no existe una máquina del monopolio que fabrica billetes constantemente para autofinanciarse, que es el BCE, en ausencia de eso, hará falta en algún momento confiar en inversión privada. Y esa inversión privada difícilmente llega cuando tenemos excesos regulatorios y este politiqueo constante que existe dentro de España, por supuesto, y en la Unión Europea, que no deja de ser un modelo muy similar, pese a todas las características propias que tenga España. Pero es que seguimos siendo igual uno de los bloques económicos con mayor cantidad de regulación, que para nada trae inversión extranjera. Y decía el director ejecutivo del Deutsche Bank, lo que comentaba era, si quieren una revolución verde, si quieren hacer un bloque europeo tan green, en algún momento tendremos que tirar de inversión privada real y no de expansión fiscal ad infinitum y de política monetaria que tape los agujeros. O sea que básicamente tendremos que empezar a ser realistas en algún momento. Buah, a ver, no sé cuál va a ser ese momento, perdóneme, Gonzalo, pero por terminar, igual que hace usted, donde empezamos y dándole la vuelta a esto, tasa terminal en la Reserva Federal, tasa terminal en el Banco Central Europeo, ¿dónde lo ve usted? ¿Qué cree que va a pasar? Y, sobre todo, ¿cree que van a pasar de las palabras a los hechos? ¿Que de verdad vamos a ver subidas fuertes en la Reserva Federal o en el Banco Central Europeo? Es decir, ¿que vamos a ver otra vez medio punto en la Reserva Federal o 75 puntos básicos de subida en el BCE? Yo creo que ni ellos mismos saben lo que están haciendo. En el sentido de que, hablando claro, toda la política monetaria que han aplicado, el último discurso que escuchamos el mes anterior ha sido que estaba funcionando la política monetaria, que la tasa de inflación parecía contenerse, etcétera, etcétera. Cuando sabemos de sobra, lo dije entonces, lo repito ahora, que unos máximos de inflación en 40 años en Estados Unidos, en el caso de Alemania incluso en 70 años, esos máximos de inflación no desaparecen de la nada, tienen una complejidad bastante clara. No es el hecho de, no, es por la guerra de Ucrania, esto es un tema energético. Es más allá de un tema energético, es la expansión fiscal gigantesca que hubo tras el COVID, es la política monetaria durante años. Es decir, hay un auténtico caos en política monetaria y lo que vemos por parte de los líderes, el principal miedo que yo creo que tienen y el que tenemos el resto de los que seguimos los mercados de cerca es que dejen de convertirse en indicador de lo que va a pasar. Es decir, que las palabras de los presidentes de los bancos centrales cada vez tengan menos credibilidad porque honestamente se ve de sobra que muchas veces lo que están diciendo es sin saber, es decir, es básicamente una improvisación de ver cómo va a ir ocurriendo, cómo va a ir evolucionando la tasa de inflación o cómo van evolucionando las tasas de empleo o las tasas de crecimiento en Europa para ver si se va ajustando o no esa política monetaria. Pero si uno le pregunta directamente, ¿está funcionando la política monetaria contractiva que se está aplicando para contener la inflación? Van a decir, según el dato de inflación que salga, que sí funciona o que no es suficiente y seguirán apretando la tuerca. Aquí en Londres, en el Banco de Inglaterra, en el Museo del Banco de Inglaterra, hay una máquina muy bonita que es sencillamente una ilustración de cómo funciona la política monetaria. Es un tubo con una bola que va volando de un lado a otro dentro del tubo y que lo único que tiene que hacer la persona que visita el museo es darle a una palanca con buen pulso hasta que la bola se coloca en inflación cero. Bien, pues parece que eso es un poco la política monetaria
que le hace falta a un director del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, a uno de los cargos del Consejo, para poder establecer qué política monetaria llevar. O sea, están yendo un poco a pulso, a ver cómo va evolucionando la tasa de inflación, para ver si aciertan o no. Y si no aciertan, le meterán más caña, hasta que empecemos a ver que los datos macro empiezan a contraerse, a mostrar aumentos de la tasa de paro, disminución de la tasa de crecimiento, que ya sabemos que está estimada que va a llegar a cero en el segundo trimestre de este mismo año, o sea que estamos ahí. Y cuando eso ocurra, entonces les empezará a entrar miedo. Eso, una caída de los mercados, una corrección fuerte de los mercados, les pone en su sitio, por decirlo de una forma suave, y enseguida vamos a empezar a ver cómo el discurso de los jefes de los bancos centrales va a empezar a tornarse mucho más suave, mucho más contenido, porque al fin y al cabo tienen que hacer malabares con todo lo que va ocurriendo. Bueno, efectivamente, malabares van a hacer, pero igual he sido yo, pero la tasa terminal, ¿dónde la ve? Bueno, yo creo que va a seguir subiendo. Sí, yo creo que va a seguir subiendo. Sí, pero usted le pone límites, o sea, insisto, ¿la Reserva Federal la ve en un 5,75 y el BCE en un 4, o dónde lo ve usted esto? Prácticamente, si ya han dicho lo del 4, ya han descontado que va a ocurrir. Es decir, que sí veo perfectamente que el Banco Central Europeo puede llegar al 4. Y en Estados Unidos ya están hablando de casi un 6% algunos de ellos. Entonces, ¿por qué no? Vamos a llegar a este tipo de tasas porque, aparte, una cuestión fundamental, se van a atrever a seguir subiendo tipos mientras el mercado siga estando estable. Y en el caso de Europa está increíblemente fuerte. Y en el caso de Estados Unidos está mostrando cierta lateralidad. Por lo tanto, mientras las bolsas no corrijan fuertemente, estos van a seguir apretando la política monetaria. ¿Por qué? Porque es la única forma de decir que ellos hicieron lo único que podían hacer, que es endurecer una política monetaria, contraer la liquidez para hacer que la tasa de inflación, como quiera que sea, desaparezca. Ignoramos el resto de factores que existen y que lo llevan ahí, y por lo tanto su única medicina es subir la tasa de interés al 6% de Estados Unidos, al 4% de Europa, y por lo menos la historia no podrá decir que no hicieron nada. Pero le digo, si los datos macro empiezan a cambiar y sobre todo el mercado tiene un desplome fuerte, no se atreven a subir tipos de interés. Así que nuestro pulso sigue siendo, como lo ha sido siempre, Wall Street, observar el Standard & Poor's, ver lo que va haciendo y intuir lo que va a ocurrir después, porque si el Standard & Poor's cae a plomo, Europa se va a hundir. Y si Europa se hunde en los mercados, el BCE no se atreve a seguir dándole a la palanca ni a subir. Eso le iba a decir, me perdona Gonzalo, pero la conclusión de hay que mirar lo que hace el mercado para saber lo que va a hacer un banco central, entiendo que es lo que está ocurriendo. No es una crítica a usted, pero es durísima para con los propios bancos centrales, ¿eh? Hay que mirar el SP, hay que mirar el SP porque el Banco Central Europeo o la FED en realidad no tienen valor a contravenir a un mercado. Yo es que estoy convencido de que es lo que miran ellos antes de salir a la charla, están mirando directamente por la evolución del mercado, incluso más una vez, estoy seguro no digo que no pase, ¿eh? No digo que no pase, no digo que no ocurra, digo que es durísimo. O sea, que quienes están para manejar la economía, miren a ver qué reacción va a hacer el mercado antes de decidir si van o no a manejar la economía en una dirección u otra. Para el que tenga que estudiar teoría económica debe ser un trago importante. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Siempre es un gustazo escucharlo, tenerlo aquí en Negocios Televisión. Lleva buena tarde. Igualmente, muchas gracias.